comenzar la charrada. Para la charla de hoy contamos con dos personas que para algunos ya son muy conocidas. Y a mi lado tengo a Conchi Rivera. Ella, además de ser pensionista, pues es portavoz de la Marea Pensionista de Cataluña. Y para que los que venís nuevos, saber que la Marea de Hospitalet, en la que estamos ahora en estos momentos, forma parte de otras mareas en el estado, en Cataluña, y ella es la portavoz de todas las mareas locales. Y a su izquierda está Ramón, que también lo conocéis, alguna vez ya ha venido con nosotros a hablar también, y que él es portavoz, está también en la Marea de Cataluña, pero a la vez también es portavoz del COESPE, que es la coordinadora donde todas las mareas del Estado español nos coordinamos. Y en este momento sigue ejerciendo como portavoz hasta la próxima asamblea que lo echemos ya. Aparte de eso, Ramón es profesor de la universidad y creo que está rindando ya en los momentos de empezar ya su pensionado también, ¿no? Bien. Y mirad, la Marea Pensionista, y siempre hemos defendido el sistema público de pensiones frente a los planes privados de pensiones. Las pensiones, es verdad que tienen que ser un gasto, pero nosotros decimos prioritario, igual que gastamos más cosas. No cabe tampoco la duda de si el servicio y si el sistema de pensiones es sostenible o no. Será lo que queramos que sea. Si partimos que es un derecho, pues habrá que hacerlo. Y sí o sí será sostenible. Y es un derecho, no un negocio, como decimos muchas veces. Hay en estos momentos un afán privatizador de todos los derechos que nos han costado años conquistarlos, y hoy asistimos a una pérdida de ellos, ¿no? Pensiones, sanidad, dependencia, servicios públicos. Y añadir que sin los servicios públicos no hay derechos, aunque los proclamemos. Y eso nos gustaría que Ramón le diera un poco de vueltas a esta idea. Yo, Conchi, queremos que ella, en esa doble condición de mujer y pensionista, yo pienso que son, dentro también de esta defensa de las pensiones públicas, estáis las mujeres pensionistas. Y esta es la condición: ser mujer, ser pensionista, ser mujer, ser mayor. Creo que es la clave. Y en el fondo, me gustaría que habría preguntas de que ¿por qué cobráis menos? ¿Por qué esa discriminación en estos momentos? ¿Por qué tenéis peores pensiones las mujeres que los hombres? La misma lucha pensionista, la lucha feminista también tiene que ver algo con las mujeres mayores. Me imagino que si tienes oportunidad, pues podrías también unirnos a esta idea, ¿no? De que también la lucha que hay en estos momentos feminista tiene que tratar la situación de las mujeres mayores. Y en esto, pues os paso la palabra. Empiezas con Ramón. Voy a ver si puedo ser breve. En primer lugar, agradecer la invitación de las compañeras y compañeros de Hospitalet. Son una de las mareas más combativas que tenemos en Cataluña y en el Estado. Una de las mareas que impulsó la creación de Marea Pensionista y que se ha mantenido pues al pie del cañón durante años y años defendiendo este derecho, ¿no? Me han pedido los compañeros que hablara un poco del derecho a la pensión, un derecho que ahora se nos quiere cuestionar. La primera cuestión que debemos recordar es que este es un derecho conquistado por los trabajadores. Es
una larga lucha de los trabajadores en el siglo XIX, lo que empuja a que los estados tengan que garantizar las pensiones. El primer lugar donde esto se produce es en Alemania, en que un primer ministro muy conservador, Bismarck, para intentar frenar el movimiento obrero, plantea un sistema de pensiones. ¿Y cómo lo plantea? Pues copiándolo de las maneras en que los propios trabajadores, a través de sistemas de mutualidades, o a veces, por ejemplo, en el caso español, las cofradías de pescadores, a través de sistemas de solidaridad intergeneracional, garantizaban a sus mayores que no murieran en la pobreza. El sistema de reparto, que es el sistema que hemos tenido hasta ahora en España, que es el sistema que puso en marcha Bismarck, es un sistema muy sólido, porque garantiza la pensión entre generaciones. El trabajo actual es el que cubre los gastos de las pensiones de la generación del pasado, que a su vez cotizó para que tuvieran pensión la anterior generación. ¿Por qué este sistema ha resistido durante 100 años, más de 100 años, 120 años? Y además ha resistido en una Europa que ha tenido guerras, desastres, y ha seguido funcionando. Porque es muy sólido. Primera razón, depende de la creación de riqueza de un país en un momento determinado. Un país es más rico en la medida que acumula conocimiento, experiencia, infraestructuras, capital, y por tanto las cotizaciones, el esfuerzo hecho en el pasado, permite dar un nivel de pensión más alto de lo que se cotizó en el pasado. De hecho, ha sido así en España y en el resto de países europeos. ¿Por qué? Porque las carreteras, los hospitales, la investigación que la generación anterior contribuyó a crear con el trabajo humano, que es lo que crea riqueza, sirve para que tengamos una sociedad más rica que puede atender mejor a los ancianos. España en los últimos 20 años ha doblado su capacidad de producción, su Producto Interior Bruto. Somos el doble de ricos como país. Hay un pequeño problema. Los salarios se han quedado congelados. Y ahora pretenden que una parte del salario indirecto, como son las pensiones, se reduzca. Pero no porque el país sea más pobre. Se reduzca porque hay quien quiere enriquecerse en base a arañar los derechos de la gran mayoría. Frente a este sistema sólido, han intentado construir todo tipo de leyendas para convencer a los jóvenes de que no iban a tener pensión y para que renunciaran a este derecho. Primero, para enfrentarlos con sus mayores, porque este sistema es muy sólido. Y os pongo un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Francia e Italia quedaron arrasadas. Si su sistema de pensiones hubiera sido de capitalización, ¿qué dinero quedaba? Nada. Nada. Pero el día que Alemania, Italia, Francia abrieron las fábricas y empezaron a producir, pues inmediatamente después de la guerra pudieron volver a pagar las pensiones. Porque la pensión salía de la producción, no de tener el dinero en un cajón, como pretenden con el sistema de capitalización. Este sistema lo están atacando últimamente, pues inventándose todo tipo de mentiras. Uno, que como ya vivimos más años, no hay manera de pagar las pensiones. Mentira. La prolongación de la edad media de la gente se dio en los años 50 y 60 con los antibióticos, no ahora. Ahora, hasta antes de la epidemia, crecía muy lentamente y mucho menos que la producción nacional. Y además ahora resulta que encima ha bajado. Nos tendrían que subir la pensión porque un montón de gente que tenía que haber cobrado pensión se ha muerto. Y de eso ya no se habla, en absoluto.
También hay otro elemento que refuerza nuestro sistema público de pensiones, y es que en el pasado, hace 40 años, básicamente el sistema de pensiones se sostenía sobre el trabajo de los hombres. Las mujeres no trabajaban, pocas mujeres trabajaban. Tenemos ahora, es verdad, una esperanza de vida más larga, una población mayor. Pero lo que sostiene el sistema de pensiones no es la población, es la población activa. Y la población activa se ha doblado con la incorporación de la mujer al trabajo. Nunca el sistema de la seguridad social ha tenido tantos cotizantes como tiene en este momento. Y de esto no hablan. Por tanto, nuestro sistema es perfectamente sostenible. Intentan desacreditarlo diciendo, no, los jóvenes no tendréis pensión. Primero para ver si los enfrentan a los mayores. Pero también con otro objetivo. Porque estos jóvenes que se creen que no tendrán pensión aceptan que se les contrate sin cotizar a la seguridad social. Que se les contrate como precarios, como becarios. Porque claro, ya como no voy a tener pensión, ¿qué más da que se cotice? ¿O qué más da que yo trabaje 8 horas y conste que son 4? Pues claro que dan mucho, que es muy importante. Y claro que deben pelearlo como lo peleamos nosotros. Una de las primeras cosas que hacía un sindicalista era asegurarse que la empresa cotizaba a la seguridad social, para que no te faltara tiempo de jubilación. Y esto parece ser que ha conseguido que se olviden los jóvenes. Parece ser, porque resulta después que esa propaganda tampoco hace el efecto. En su momento Rajoy intentó enfrentar a los jóvenes, a los pensionistas, no lo consiguió. Nosotros no hemos conseguido sacar a los jóvenes a la calle, cierto, pero ellos no han conseguido que los jóvenes se enfrenten con los mayores. Porque muchos jóvenes, cuando vamos a las escuelas y hablamos con ellos, son perfectamente conscientes de que hay que proteger a sus mayores, que en su casa la ayuda de los mayores es imprescindible, que la pensión que tiene su abuelo la ha ganado con toda la dignidad y con todo el trabajo del mundo. Y esto te lo dicen chavales de 14, de 13 años, lo tienen clarísimo. No han conseguido enfrentarlos a nosotros. Y al contrario, con el movimiento social, dirigiéndonos a la gente y explicando que esto es un derecho humano, un derecho al que no podemos renunciar, los jóvenes han empezado a activarse. Y el mejor ejemplo lo tenemos hoy en Francia. En que las movilizaciones de este año, hace 2 años no, estuvimos ahí hacía 2 años. Y las condiciones no eran fáciles. Porque el sistema intenta corromper a todo el mundo. Y fueron los movimientos sociales primero que se tuvieron que dirigir a los sindicatos, que estaban tentados a coger esos dinerillos que se derivan de las pensiones privadas. Y fueron los movimientos sociales, los chalecos amarillos, los que les llamaron la atención y cambiaron de actitud. Y ahora son todos los sindicatos, todos los movimientos sociales que en Francia se han puesto en pie contra Macron, para impedir que la jubilación pase de 62 a 64 años. Y en la vanguardia están los jóvenes. Y el argumento es muy claro. Oye, si los mayores trabajan más años, mi mercado laboral va a ser peor. En fin, no hace falta ser ingeniero para darse cuenta de eso. Y los jóvenes, en los liceos, en el bachillerato, en las universidades, se han dado cuenta y salen a la calle con los mayores. Y con los trabajadores, que también se dan cuenta que eso es su salario futuro. El salario de mañana. Les estamos rompiendo el relato. Y desde la coordinadora, desde COESPE, estamos constantemente buscando la manera de hacer pedagogía. Y hemos encontrado una fórmula muy fácil, que es hagan la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Porque en realidad no solo la Seguridad Social es solvente, sino que a la Seguridad Social le han robado 1.000 millones de euros desde su constitución para hacer otras cosas. No quiere decir que lo hayan robado para ponérselo en el bolsillo, que alguno también, sino que se ha invertido en eso, en hacer carreteras, en hospitales. La autónoma se hizo con dinero de la Seguridad Social. No es que esté mal, está bien que se invierta, pero ahora que nos digan que no hay dinero, porque eso que ha servido para mejorar la sociedad española tiene que volver a la gente mayor.
es una deuda que tiene la sociedad española con las cotizaciones que eran parte del salario de la generación anterior. Y por tanto, no pueden decir que no hay dinero. ¿Y qué hacen? Bueno, estamos en una partida de ajedrez. Nosotros presionamos, conseguimos que en la última ley lo incorporaran, haremos la auditoría. Y se tenía que hacer en febrero del año pasado. No lo han hecho. No lo han hecho, porque se les rompe el argumento. ¿Y por qué quieren pillar cacho y coger ese dinero y llevarlo a la capitalización privada? Pues por nada que tenga que ver con las pensiones. Tiene que ver con la crisis del 2008. Los bancos europeos y los norteamericanos están en la quiebra técnica. Han creado una economía especulativa que no es solvente. Deben más dinero del que tienen, para hablarlo pronto y sencillo. Y pretenden enjuagar su deuda metiendo mano a las pensiones. En este momento, la Comisión Europea aprobó una ley, el PPP, que estimulaba pasar de sistemas públicos a sistemas privados. Entonces la pregunta es, vamos a ver, ¿de qué se mete la Unión Europea en esto cuando no tiene competencia en pensiones? La Unión Europea es muy cuca. Pone el sistema en común de lo que les interesa: libertad de mercado, libertad de circulación de capitales, unificación del sistema bancario. Pero luego los derechos sociales dicen que eso en cada país. Ya me gustaría estar dentro de una Unión Europea que pone el mismo salario mínimo, las mismas vacaciones para todo el mundo, los mismos derechos laborales. ¿Por qué? Porque evitaría que las empresas jueguen con los países a hacer una subasta a la baja. Esto que les han hecho ahora en Dinamarca, ya han provocado una huelga general. No, como los del sur trabajan más que vosotros, os vamos a quitar un día de fiesta. Y la gente se ha encendido. Nos utilizan para ponernos los unos contra los otros. Ya me gustaría que hubiera un sistema europeo público de pensiones, pero no lo quieren, porque eso les obligaría a otorgar derechos. Y entonces, ¿y por qué han legislado sobre pensiones? Pues muy clarito, lo pone el preámbulo de la ley. No habla, esta ley es para garantizar el derecho de la pensión de los europeos, no. Dice, entre las dificultades del sistema financiero europeo, hay que reforzarlo y darle nuevos espacios de negocio. Esa es la justificación. Y como la Unión Europea tiene competencias exclusivas en el ámbito de la moneda y en el ámbito del sector bancario, puede legislar obligatoriamente para todos. Y se valen de esa argucia para quitarnos el derecho a las pensiones. Y en Francia, en España, en Portugal y en Italia nos estamos levantando para impedirlo. ¿De qué caramba están los hombres de negro viniendo a ver a Escrivá para que ejecute su reforma de pensión? ¿Quién les ha votado? ¿Qué competencia tiene la Unión Europea para entrar en los derechos sociales? Cero. Pero lo que hacen es un chantaje indirecto. Si no robáis a los pensionistas, si no privatizáis las pensiones, entonces os vamos a penalizar en Europa con las ayudas europeas. Que por cierto, que se han de devolver, no son gratis. Esta es la lucha que tenemos en este momento. Y en ese proceso intentan corromper a todo lo que se mueve, a sirios y a troyanos. Y este es parte del problema que tenemos. La vida política en Europa se ha ido convirtiendo en una vida que cada vez se parece más a la de Estados Unidos, en que las elecciones se deciden por el dinero que tienes para hacer propaganda, por el espacio que te dan los medios de comunicación, y por tanto los partidos necesitan dinero, y esto les hace dependientes del poder económico. Hoy en España los partidos políticos en su conjunto, todos, deben más de 200 millones de euros al sector bancario. Pero el sector bancario no quiere cobrarlos. Prefiere hacer chantaje. Fijaros,
Los partidos deben 200 millones, pero los bancos se han llevado 67.000 millones solo con el rescate bancario, aparte de lo que se llevan con otros múltiples negocios. Claro, les sabe que cada millón que dan a los partidos sacan 300. Vaya negocio, ya me gustaría a mí poder invertir en eso. Y presionan a los sindicatos también. Por una parte les quitan las ayudas institucionales, pero dicen no tenéis dinero para pagar a vuestros liberados, para mantener vuestras estructuras. Si suscribís planes privados de pensiones, entonces vais a poder sacar dinero por ahí. Y en esta situación, primero, nos hemos dado cuenta de quién es el adversario real. Julio Anguita tenía una imagen muy clara con esto. Decía, aquí en este país estamos perdidos hasta que el toro, en lugar de embestir a la capa, embista al torero. Y hemos de evitar que nos hagan embestir, atacar a aquellos que son cómplices, que son tal, pero que no son los responsables, para evitar que vayamos al toro, al que está detrás de todo este montaje. No nos dejemos desorientar, ¿eh? Nuestro adversario es el poder financiero. Y hemos de construir una respuesta social frente a ello, que sea el máximo posible de inclusiva. El ejemplo de Francia es muy claro. De hecho, estuvimos hace 2 años peleando ahí para intentar atraer a los sindicatos a que cambiaran de posición. Y lo hicieron. Simplemente tuvieron que poner en una balanza qué les tentaba más, el dinero la zanahoria que les daban o el lío que les estábamos montando en los centros de trabajo. Y quien habla de los sindicatos habla de las fuerzas políticas y del sum corda. Pero esto también tiene que tener ultra conclusión para la ciudadanía. La ciudadanía que no pelea, que no defiende sus derechos, que delega, pues tiene muchos números para que le roben la cartera. Hay que votar, y hay que votar bien. No vamos a votar a aquellos que nos dicen que nos van a robar las pensiones. Pero eso no basta. Si nos pensamos que votando una vez cada 4 años arreglamos, no. Hay que estar permanentemente en la calle, como está el movimiento pensionista, o como está Marea Blanca, o como está la plataforma de afectados por las hipotecas, exigiendo cada día desde la calle que, oye, que estamos aquí, que te vamos a exigir que cumplas lo que has prometido, que no estamos locos, sabemos muy bien, nos han tratado de todo, ¿eh? Con el tema de la auditoría, tela marinera. Nos han llegado a decir que si tenían las ocurrencias que tenía la COESPE, las tocaba. El tema de la auditoría, por ejemplo, ha conducido que en este momento no han reconocido, nosotros pedimos la auditoría, pero lo que ya han reconocido es que este año se habían gastado 20.000 millones de gastos impropios. Y lo han pasado los presupuestos generales del Estado. Hombre, que nos digan que son ocurrencias conseguir sacar 20.000 millones de un sitio para colocarlos en otro, me gustaría saber qué fuerza política o sindical ha tenido esta. Otra cosa que ha pasado esta semana, la subida del salario mínimo a 1.080. ¿Ustedes han visto que alguna fuerza sindical o política peleara abiertamente por esto? Hace 5 años que el movimiento pensionista está exigiendo salario y pensión mínima 1.080. Pues mira, han tenido que venir a ello. Por la movilización. ¿Y eso de quién es mérito? Es mérito de todos los que salís cada lunes a pelear por las pensiones dignas. Todos los que colgáis un cartel, que metéis una pegatina, que vais a los centros, a la asociación de vecinos y planteáis que las pensiones son sostenibles, que no nos van a tomar el pelo. Es mérito de ese esfuerzo de miles y miles de personas que se han puesto a trabajar, que no se han resignado. Que me dicen, no, bueno, en fin, vota otra cosa al cabo de 4 años. No, yo quiero lo mío, lo concreto, lo que tenemos derecho. Y no queremos que nos quiten derechos que conquistaron
nuestros antepasados. Porque vuelvo a decir, las pensiones no es que sea una cosa nuestra, o la jornada de 8 horas, o tanta, es una cosa que viene de generaciones de lucha de los trabajadores. Y ahora se piensan, porque nos ven viejos, porque nos ven descuajeringados, nos ven que nos lo pueden quitar todo. Pues no. Y estamos mucho más cerca de la victoria de lo que parece. Estamos en un momento muy duro, muy duro. Pero mirad, hicieron una reforma que se tenía que aprobar inexorablemente el 31 de diciembre. No se han atrevido. El señor Escrivá. No se han atrevido. ¿Por qué? Por varias cosas. Por nuestra lucha, por la pelea que hay en Francia y que les pone las penas a temblar. Porque claro, en fin, esto está aquí al lado. Se ha dado una situación curiosa. Con el tema de Francia, nosotros llevamos años trabajando con el movimiento social francés. En la penúltima manifestación estábamos en París, en el estrado. Estaba Coesper en el estrado expresando tal. Y claro, de golpe algunos sindicatos en este país se pusieron nerviosos. ¿Quiénes son estos? Si nosotros somos los que tenemos... Oye, chico. Y, por cierto, la última vez convocaron ante los consulados, cosa que hicimos y que vamos a volver a hacer el 7 de marzo. Pero claro, hagamos una reflexión. A los compañeros, no a los compañeros afiliados, yo soy afiliado en comisiones, a los dirigentes. ¿Qué es lo más solidario que podemos hacer con el pueblo trabajador francés? Ellos están peleando para que la jubilación no pase de los 62 a los 64 años. Pero ¿se puede ser solidario con Francia y firmar que nuestra jubilación llegue a los 67 años? ¿No nos damos cuenta que cuando se firmó esto, le poníamos muy fácil a Macron decir, oye, que tenemos que competir con los trabajadores españoles, si ellos a los 67, nosotros a los 64, 65, porque si no, las empresas se van a ir? Hoy hay que ser solidarios y bienvenido sea todo aquel que se movilice delante de consulados, pero lo más solidario es tirar atrás la prórroga de la edad de jubilación. Para los franceses, para los portugueses y para todos. Y eso es posible. Y ahora viene otro dilema, esta última semana. También en estas ocurrencias que dicen que tenemos los de Coespe, pero que somos miles de personas y hay gente que ha estado trabajando dentro de la seguridad social, que han estado en el tribunal, que sabe mucho. Les hicimos, le colocamos otra puja, ¿no? Y hicimos una pregunta parlamentaria que al final un grupo lo recogió, el grupo del País Valenciano, el Compromís, que era, bueno, ¿qué ocurre ahora si con estas pensiones privadas que quieren meter, un trabajador no quiere tener pensión privada y quiere pensión pública? No quería contestar, perdón, han tenido que contestar. Lo curioso es la contestación. La contestación dice, bueno, no, si uno no quiere no se le puede obligar. Pero entonces, ¿qué pasa con el dinero? Porque además ya se ha dado. En el País Vasco parte de la movilización de los pensionistas es que quieren el dinero de los privados. Porque es suyo. Claro que sí, no es de los bancos. Entonces dice, no, ante esta situación va a depender de lo que diga el convenio colectivo. Entre si la empresa te da el dinero, para que se lo quede un fondo y lo arruinen, que me den el dinero, o se lo queda la empresa. ¿Y entonces de quién depende esto? De la negociación sindical. Pues compañeros sindicalistas, espabilad. Porque si permitís que en vuestro convenio se lo quede la empresa, pues ese dinero lo vais a perder. Vuestros trabajadores, pero también los afiliados sindicales, lo pierde la clase trabajadora. Y por tanto esto nos facilita entrar en el debate de las pensiones dentro de las empresas, como han conseguido hacer en Francia. Y como nosotros nos proponemos hacer, con paciencia, a veces con errores, con insuficiencias, pero que nos
proponemos hacerlo. Porque este es un tema que no solo concierne a los pensionistas. Y un último tema de estos. Hemos conseguido el 8,5%. Que nadie tenga ninguna duda que se ha conseguido porque hemos peleado en la calle. Que nadie tenga ninguna duda. Pero, una vez dan ese paso, intentan rebañarnos y robarnos en la rueda de prensa. Fíjense qué generosos somos tal, y por detrás, ¿qué han hecho? No han subido las cuotas fiscales en proporción a lo que ha subido el coste de la vida. Y claro, ¿qué ocurre? Que alguien que pagaba un 15% ahora paga un 17%. Pero claro, es que no es más rico. Lo único que el dinero, la inflación ha perdido poder al dinero. Ya hemos estimado que el gobierno se ha quedado con ese cambio de cotización que no ha hecho 1.000 millones de euros solo con las pensiones. 1.000 millones, que son nuestros, no son de ellos. Pero claro, aquí viene otra pregunta. Es que no se cambien las franjas fiscales afecta solo a los pensionistas. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores les pasa igual. Te suben el salario con la inflación y pagas más impuestos. ¿Cómo puede ser que solo sea el movimiento pensionista el que reivindica que se revisen las cotizaciones fiscales? Bueno, en esa pelea estamos. Estamos seguros que muchos compañeros trabajadores nos van a acompañar. Y lo queremos hacer de manera pedagógica, fraternal, porque ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos es el poder financiero que quiere arrebatarnos esta cuestión, que argumenta que no hay dinero. Pero fijémonos qué ha ocurrido este año. Hemos doblado el gasto militar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dice que no hay dinero, pero no pueden doblar el gasto militar. ¿Para qué? ¿Para matar gente? ¿Dónde está? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es atender mejor a la gente en la sanidad, educar mejor a nuestros hijos y nietos. La prioridad es tener pensiones dignas. No, aumentan el gasto. Con lo cual, además, aumentan la espiral de la guerra, que es una guerra que se nos puede llevar a todos por delante, ¿eh? ¿Quién mete gasolina ahí? ¿A quién han pedido permiso? ¿En qué campaña electoral se ha pedido, oye, vamos a bajar el gasto social para aumentar el gasto militar? Vamos a quitar mantequilla para comprar cañones. Bueno, habrá que alzar nuestra voz. Por eso también la marea pensionista, CUESPE, estamos trabajando el día 25 a hacer aquí en Cataluña una convocatoria en la Plaza San Jaime el día 25, pidiendo el armisticio, la paz y que no salga ni un euro de este país para la guerra. Todas estas cuestiones están relacionadas, pero para defendernos frente a un proceso de privatización que no solo afecta a las pensiones, afecta a la sanidad, a las residencias. Es decir, todos estos que ya no saben cómo ganar más dinero, pues se han convertido en vampiros que se cuelgan de la yugular del Estado. Y va, saca dinero de la sanidad, saca dinero de la educación, y a veces te encuentras que te utilizan. ¿No? Exigimos más gasto sanitario, pero más gasto sanitario público, porque claro, que se gaste más en sanidad para enriquecer a las corporaciones privadas y tener menos médicos y peor pagados, eso no nos resuelve. La sanidad, las pensiones no son un negocio, son un servicio social que tiene que atender a las necesidades de la gente. Para algo lo hemos pagado nosotros, no otros. La gente lo ha pagado con sus impuestos, con sus cotizaciones. Y no pagamos para que los bancos se vayan de rositas y sigan aumentando su tasa de beneficio. Para eso sí que también hay dinero. No, lo hacemos para garantizar un derecho social a la ciudadanía, a nosotros y a las generaciones futuras. Tenemos un momento que es difícil, es oscuro en toda Europa, pero también hay que decir, los movimientos sociales y sindicales se están levantando en toda Europa. Las huelgas en el Reino Unido, las movilizaciones en Francia, las movilizaciones en Dinamarca, en Italia, se incrementan. No salen por la televisión, porque no sea que nos den ideas a la gente,
Por la televisión se sigue emitiendo el mensaje del mismo, que los pobres eran pobres, que, en fin, aquí la única manera de espabilar es robar y competir con el vecino, que estamos condenados, en fin, tenemos la maldición de vivir demasiados años, en fin, todas estas cosas que van diciendo. Pero por debajo de esa propaganda, el viejo topo remueve las entrañas de la tierra, construye solidaridad y organización, construye alianzas entre los de abajo, y nos damos cuenta que al final la gente de la vivienda, la de la sanidad, la afectada por las pensiones, tenemos el mismo adversario, los fondos privados, los fondos buitre, y es a ellos a los que tenemos que conseguir meterles la brida, meterles en vereda, para que no se lleven este mundo por delante. Por tanto, en fin, tenemos algunas victorias que derivan de vuestra lucha, pero hay que seguir peleando, organizando para incorporar a más y más personas, hacer llegar nuestro discurso también a aquellos que son trabajadores ahora y que son jóvenes, y estar seguros que de esta manera vamos a revertir la situación. Gracias a nuestro movimiento no se han producido recortes que de otra manera nos hubieran caído encima, pero todavía nos falta masa crítica para dar la vuelta a la situación y entrar en otra manera de organizar la sociedad. Y por ello, mientras tanto, seguimos luchando y seguimos diciendo aquello que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.